La libertad de expresión en algún momento en El Salvador se puede tomar únicamente como una palabra. ¿Quién tiene libertad de expresión? ¿O qué significa realmente libertad de expresión? Muchos dicen a periodistas que no están aplaudiéndole al gobierno. Si en este país no existiera la libertad de expresión, ustedes no estuvieran allí. Pero usted tiene libertad de expresión, de decir lo que piensa, de hacer la denuncia de las injusticias o de la falta de derechos que hay contra usted. No sé, piénsalo. Muy buenas noches, qué bueno que nos acompañen. Bienvenidos a este espacio de Agape TV Canal 8. A las 8 acá en el 8, no sé, piénsalo. Soy Francisco Gómez, inmenso el gusto de estar con todos ustedes. Hoy tengo una interesante plática hablando de libertad de expresión y otros temas que vinculan a todo lo que está sucediendo en El Salvador. El periodista Leonel Herrera, ya habitual en este espacio, nos acompaña. Leonel, qué gusto que nos acompañe. Bienvenido. Francisco, buenas noches para quienes ven en vivo el programa y buenos días, buenas tardes para quienes verán después. Encantado de estar con usted y con su audiencia. Gracias por la invitación. Me parece relevante que hablemos de la libertad de expresión en El Salvador en el contexto de la conmemoración del Día Mundial de la Libertad de Expresión, que eso hay que mencionarlo, ¿verdad? Que la UNESCO, Naciones Unidas, ha establecido el 3 de mayo, fue el domingo, sí, además de Día de la Cruz para los católicos, para todos los ciudadanos y ciudadanas es el Día de la Libertad de Expresión. Entonces, en ese marco es que ha habido publicación de informes. La Asociación de Periodistas de El Salvador esta mañana ha presentado un informe sobre el estado de la cuestión en El Salvador. Y a nivel internacional, Reporteros Sin Fronteras, que es una ONG internacional de periodistas, también ha presentado un estudio que podemos hacer referencia a él, cómo aparece El Salvador en los estándares internacionales de libertad de expresión. Eso es importante. ¿Y cómo podemos tomar la libertad de expresión? Porque la población la puede tomar de diferentes formas. Libertad de expresión no significa que si yo pienso una serie de improperios sobre alguien, las puedo decir y quedo impune completamente. O sea, ¿qué significa realmente la libertad de expresión? Fíjese que inicialmente el 3 de mayo fue establecido como Día de la Libertad de Prensa. De prensa. Es decir, el día de reflexionar sobre las condiciones en las que el periodismo ejerce su función en la sociedad y los periodistas y las periodistas que son los actores en esta profesión. Pero luego se amplió a la libertad de expresión para, digamos, por un lado abarcar al ámbito de la ciudadanía, ¿verdad? Y ya no solo al ámbito de la prensa, y para incorporar los dos sentidos que tiene la libertad de expresión, ¿verdad? La posibilidad de expresarnos, ¿verdad? Sin ninguna restricción, ¿verdad? Con los límites que establece la ética, ¿verdad? Y porque libertad de expresión tampoco quiere decir que hay libertad de decir todo, ¿verdad? Pero digamos la libertad de podernos expresar y la libertad de recibir información, que es la otra parte, ¿verdad? de este derecho. Entonces, incluso desde los ámbitos más de los medios comunitarios, desde la academia o desde las organizaciones de la sociedad civil, se suele hablar más del derecho a la comunicación, que eso todavía es mucho más amplio. El derecho a la comunicación ya incorpora otros aspectos relacionados con la cultura, con la educación, con la protección de datos personales. Entonces, digamos, tiene como diferentes niveles la discusión. A mí me gusta lo del derecho a la comunicación porque lo pone en el plano más amplio posible. Pero si nos regimos a lo que establece Naciones Unidas, es el Día de la Libertad de Expresión. ¿Cómo podemos tomar esto? ¿Tenemos libertad de expresión en El Salvador? Fíjense, Francisco, que es interesante lo que dicen los estándares internacionales, ¿verdad? Porque hay estándares internacionales de libertad de expresión. En el caso nuestro tenemos los de Naciones Unidas, de la UNESCO. Hay un documento de la UNESCO de 2008 que se llama Estándares del Desarrollo Mediático. Ahí hay una serie de criterios para establecer más o menos cómo anda un país en materia de libertad de expresión. Y también tenemos los estándares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. La Relatoría de Libertad de Expresión de la CIDH ha venido emitiendo documentos sobre libertad de expresión en los últimos años. Y ahí hay una serie de criterios. Por ejemplo, un criterio tiene que ver con el acceso a la información pública. Que la información pública
es decir, la información sobre el quehacer del Estado esté disponible para la prensa y para la ciudadanía. Entonces, ese es un elemento, ¿verdad? Es interesante comparar cómo estamos ahora en El Salvador, ¿verdad? Otro criterio es que no existan leyes, que no existan políticas que bloqueen la libre expresión de la gente. Otro criterio tiene que ver con que el Estado fomente el desarrollo de los medios comunitarios, de los medios independientes. Otro criterio tiene que ver con el manejo de la pauta publicitaria gubernamental, que se distribuye de manera transparente y equitativa en todos los medios de comunicación. Otro criterio tiene que ver con que la formación de los periodistas esté marcada con criterios deontológicos, éticos. Entonces, los estándares internacionales suelen ser como la vara de medición, ¿verdad? Y los informes que publican algunas de las organizaciones especializadas en el tema. Por ejemplo, ahorita tenemos el informe de Reporteros Sin Fronteras. Y es interesante. Reporteros Sin Fronteras, en la lista de 187 países, es decir, establece 187 escalones, donde el número 1, el número 2 y el número 3 son donde la libertad de expresión es plena, y el 187 es inexistente. Corea del Norte, quizás, ¿verdad? Habría que ir a revisar la lista, quién han puesto ahora de último, pero es donde la libertad de expresión de lo peor. ¿Dónde usted cree que esté El Salvador? ¿A dónde está? Está en el 143. Prácticamente no tiene. 143 de 187. O sea que si hacemos matemáticas, la mitad de 187, 95 más o menos. Si tuviéramos el 95, estaríamos a la mitad. Tendríamos 5. Pensemos la hora de 1 a 10, donde 1 es super libertad de expresión y 10 es nulo. 95 sería 5, pero nosotros estamos en 145. Estamos hablando de que más somos o menos por el 2. 2.5. Más o menos por el 2. 2.5. O sea que en el examen de libertad de expresión, El Salvador saca 2 o 2.5. Pero es una nota demasiado baja. Es en un bajísima. país donde se mofa de mucha popularidad, de que tenemos el país más cool. Sí, de hecho, todo es muy bueno acá. De hecho, la APES ha señalado que, escuchando a Sergio Arauz, el presidente de la APES, ayer en una entrevista, él decía que El Salvador ha caído desde 2011, 2012 hasta esta fecha 100 puntos. 100. O sea que estábamos muy bien posicionados. Y que solo en los últimos 5 años ha caído 70. O sea que de esos 100 puntos que hemos caído en los últimos 15 años, póngale. El gobierno de Bukele ha caído más de la mitad. Exacto. 70 de esos 100 puntos son en el gobierno de Bukele. Los otros 30 puntos fueron con los gobiernos del FMLN, y aquí es un dato interesante, fíjese. Las vulneraciones a la libertad de expresión en la época de los gobiernos del Frente tenían más que ver con la amenaza de las pandillas, tenía que ver con la falta de seguridad que algunos periodistas tenían en sus propios medios. Bien, quiero entender algo, y va a ser una pregunta ya para el siguiente bloque. La libertad de expresión me la puede coartar no solo un gobierno, entonces, sí, sino que las circunstancias. No, pueden haber diferentes actores. Yo mismo a usted. Grupos criminales, por ejemplo, en países como México, como Honduras, ahí son los grupos criminales, ¿verdad?, los que violentan la libertad de expresión. No quiero decir que algunas cosas los estados también, profundamente, pero solo déjenme terminar. Entonces, de esos 100 puntos que caímos, 30 fueron durante, digamos, los gobiernos del Frente, y tenía que ver más con el acoso de las pandillas, con inseguridad que algunos periodistas tenían en sus propios medios, o así con hechos aislados donde agentes de la policía o del ejército, ¿verdad?, hacían alguna vulneración contra algún periodista. Pero en los 70 del gobierno de Bukele tiene que ver con acciones del Estado, tiene que ver con políticas sistemáticas desde el Estado que han restringido la libertad de expresión. Quizás luego podemos ahondar más en esto, pero ese es un detalle interesante. Resulta que en estos 60 puntos que hemos caído
ya en la era Bukele, tiene que ver directamente con restricciones, con vulneraciones que desde el Estado, que desde el gobierno se ponen a la libertad de expresión. Leonel Herrera, el periodista, está con nosotros. Miren qué temas o qué datos más reveladores lo que tenemos hoy en la mesa. Hacemos una pausa y ya regresamos en No sé, piénsalo. Nuestro compromiso, nuestra pasión, son algunas de las cosas que nos caracterizan como salvadoreños. Farmacia La Buena, la farmacia de todos. Qué bueno que usted continúe con nosotros. Puede buscarnos en redes sociales de Agape TV Canal 8, Mix de Medio y de Radio La RR. Allí estamos en la mayoría de redes sociales en cualquiera de las cuentas que les he mencionado. El periodista Leonel Herrera nos acompaña en esta noche. Leonel, es revelador este dato en la posición que se encuentra en El Salvador conforme a la libertad de prensa. Somos de los últimos lugares. ¿Esto a qué se debe? O sea, ¿cómo lo podemos catalogar cuando, insisto, El Salvador se vende como el país donde fluye la leche y miel, donde hay mucha libertad y tenemos seguridad? Pero la seguridad a la prensa no existe o estos no cuentan. Bueno, esa comparación es interesante, ¿verdad? Es decir, somos el país más seguro, siguiendo la narrativa gubernamental del hemisferio occidental, pero somos de los peores en libertad de expresión. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué sucede? Pero además la gran ironía, este incremento de las violaciones a la libertad de expresión se dan en un contexto donde las pandillas están desarticuladas y donde hay una mejor situación de seguridad, y la libertad de expresión y el ejercicio periodístico, por tanto, debería ejercerse en mayores condiciones de libertad, pero es al revés. Es decir, es en este contexto de seguridad donde hay 50 periodistas exiliados. Y en ese contexto de mayor seguridad es donde habemos un montón de periodistas que estamos aquí, pero estamos bajo amenaza. Saliéndonos de los periodistas, en este contexto de mayor seguridad es donde defensores de derechos humanos, activistas sociales, analistas, políticos, críticos del gobierno, están en una situación de mayor inseguridad. Es decir, es una de las paradojas de la seguridad salvadoreña, ¿verdad? ¿Cuáles son algunas de las realidades que manifiestan la falta de libertad de expresión en El Salvador? Para ya hablar en concreto de la realidad de la gente. Yo mencionaría algunas. Primero, creo que en El Salvador impera un clima generalizado de censura. De censura impuesta y de censura autoimpuesta, que es la que conocemos como autocensura. Cuando yo no necesito que me amenacen, que me digan abiertamente cállate, sino que yo, consciente de los riesgos que conlleva expresarse, prefiero callarme. Esa es la autocensura. Por ejemplo, cuando vemos en las encuestas que casi el 60% de la gente, 58 y algo por ciento, 59% según la última encuesta de la UCA, dice que tiene miedo de expresar lo que piensa y que tiene miedo de criticar al gobierno y teme que si critica al gobierno puede ser objeto de represalias, incluso ser detenido bajo las reglas del régimen de excepción. ¿Qué es eso? Quiere decir que la mayoría de esta sociedad se está autocensurando. Entonces ya el problema de la censura ya no es algo que tiene que ver solo con los periodistas y los medios, sino que tiene que ver con toda la sociedad. Y esa es la reflexión que yo quisiera plantear. Decirle a la sociedad salvadoreña que estos problemas de libertad de expresión están afectando a todos los salvadoreños y salvadoreñas. Otra expresión de la censura tiene que ver, por ejemplo, con la censura a las organizaciones. Hay una ley de agentes extranjeros que desde el punto de vista comunicacional es una ley mordaza, es una ley de censura. Fíjese que yo he conversado con gente de ONGs, no las vamos a mencionar evidentemente por su seguridad y porque como periodistas nos podemos reservar
la fuente. Pero yo he hablado con gente de ONGs que me dicen que en las resoluciones que les han emitido, donde les imponen el impuesto del 30%, les dicen descaradamente, cínicamente, le ponemos el impuesto del 30% porque ustedes se pronunciaron contra el régimen de excepción. ¿Qué es eso? Censura. Porque los castigan por haberse pronunciado sobre una política pública. Hay otras organizaciones a las que les han dicho, les ponemos el impuesto del 30% porque ustedes hacen campaña contra la minería. Y la minería es una actividad legal en la nueva ley en El Salvador. Así que por eso, castigados con el 30%. ¿Qué es eso? Censura. Y viene el último ejemplo. Hay una ONG a la que le dijeron que le ponían el impuesto porque publica en el diario Colatino. Parece una broma, pero es real. Eso le dijeron, porque ustedes publican una página en el diario Colatino. Díganme usted, ¿qué es eso? Censura. Entonces las ONGs están bajo un manto de censura. Incluso para terminar con la censura y pasar a otros temas. La censura que impone este régimen incluso afecta a los propios personeros del régimen. Veamos algunos ejemplos. A los diputados de Nuevas Ideas no les permiten publicar lo que ellos quieren en sus redes sociales. Los tienen controlados. A veces los ponen en silencio y luego vas a publicar esto. ¿Verdad? Esa es censura. Censura a los propios diputados de Nuevas Ideas que han aprobado leyes de censura, como la ley de agentes extranjeros, también son víctimas de censura. O los funcionarios, ministros, viceministros, que no les permiten dar entrevistas, que no les permiten dar conferencias de prensa si no tienen un aval de casa presidencial. ¿Qué es eso? Censura. Este alcalde de Santa Ana Norte que escribió que no se iba a reelegir porque las alcaldías están abandonadas y que no tienen recursos y que al ratito lo hicieron que borrara la publicación en redes sociales. ¿Qué es eso? Censura. O sea que la censura es una problemática que está instalada en todos los niveles de la sociedad y que incluso la sufren personeros del propio régimen que impone la censura. Entonces, conclusión, estos problemas de la libertad de expresión son de toda la sociedad, ¿verdad? Otro ejemplo, con el régimen de excepción, una de las garantías constitucionales que se mantiene suspendida es la de la inviolabilidad de las comunicaciones, que es un principio constitucional, una garantía de la Constitución que protege la privacidad, las conversaciones privadas y los derechos, los datos personales de las personas, valga la redundancia. Entonces, cuando ese principio está suspendido, entonces significa que el Estado salvadoreño podría, si quisiera y si tuviera los recursos para hacerlo, estar espiando a toda la población. Ya no solo espiar a periodistas, a activistas, a opositores, sino que espiar a toda la sociedad salvadoreña. Entonces, el espionaje y la violación de los derechos relacionados con la privacidad y con la protección de los datos personales es una problemática de toda la sociedad. El clima de desinformación, por ejemplo, si queremos mencionar otro, el clima de desinformación donde hay un aparataje de propaganda y de desinformación afecta a toda la población es víctima, ¿verdad? El cierre de espacios de medios donde se le da información a la gente es un problema no solo del periodista, sino que de toda la sociedad, porque la sociedad se priva de tener esa información. El bloqueo que hay al acceso a la información pública en este momento, que reservas de 7 años, que todo lo que se inventan para no darle la información a la prensa y a la gente, también es un problema de toda la sociedad. Fíjese lo que implica no tener información de lo que está haciendo el gobierno, ¿verdad? Entonces, deberíamos, Francisco, de decirle a la sociedad, no vean con indiferencia estas temáticas, no solo tienen que ver con la prensa, con los periodistas, con los medios de comunicación, sino que tienen que ver con la sociedad en su conjunto y por tanto es la sociedad la que tiene que hacer valer su derecho de expresión. A mí me encantó, por ejemplo, hace 2 días los estudiantes en Sensuntepeque
Los estudiantes en Sensuntepeque desafiando el miedo, porque los estudiantes dicen, bueno, nos hemos hecho de valor, fíjese, nos hemos hecho de valor para venir. Expresarse no debería ser cosa de valientes, es de toda la ciudadanía, pero el contexto del miedo es tal que dicen los jovencitos, tuvimos que hacernos de valor para venir a denunciar que despidieron a los profes. Y dicen, queremos que no nos vayan a incriminar por lo que estamos haciendo. Fíjese, los jovencitos son conscientes de que está criminalizada la libertad de expresión en El Salvador. Entonces yo creo que la sociedad salvadoreña debe ver la valentía y debe ver el ejemplo que le están dando grupos como estos estudiantes de Sensuntepeque. Bueno, voy a hacer una nueva pausa. De más está decir de que está interesante la plática. Estamos hablando sobre la libertad de expresión, la libertad de prensa en El Salvador sobre todo. ¿Dónde la puede valorar usted? Ya hay organizaciones internacionales que nos colocan en los últimos lugares de 180 y pico, 87. 187. De 187. Estamos en el 143. 143, usted se puede imaginar eso. Hacemos una pausa, ya regresamos. Qué bueno que usted continúe con nosotros. Feliz provecho. Usted está cenando con nosotros. ¿Todavía no lo ha hecho? Bueno, va a llegar el momento, sin duda. Gracias porque usted nos está sintonizando y está analizando. Siempre les digo, acá les estamos dando elementos para tomar decisiones más adelante y poder tener esta conversación. Usted la va a trasladar a la tienda, a la pupusería, a la tortillería, al grupo de amigos que se reúnen por la tarde o por la noche, a nuestro lugar de trabajo, con nuestra misma familia, para que tengamos argumentos y veamos la otra cara de la sociedad o la otra cara de la verdad, aunque sea subjetiva, de nuestro país. El periodista Leonel Herrera nos acompaña, estamos hablando de la libertad de expresión. Leonel, el ejemplo que usted nos ponía sobre los jóvenes de Sensuntepeque en Cabañas, ¿eso cómo lo podemos pasar a la sociedad en general? Que algo no me parece y yo lo publico en redes sociales o hago un comentario a una publicación de un funcionario, por decirle el de ANDA, que están anunciando de que creo que hoy o mañana no va a haber en el este agua por unas reparaciones, y lo primero que usted piensa, no, mejor anuncien cuando va a haber agua, si aquí nunca tenemos, y le empiezan a caer los troles. O sea, ¿cómo lo podemos trasladar a la sociedad civil? Mire, lo de los jóvenes de Sensuntepeque, ellos tuvieron dos posibilidades: callarse, por miedo, quedarse callados, no denunciar el despido arbitrario de sus profesores, pero decidieron hablar. Y ese es el ejemplo que creo que estos jovencitos y jovencitas le mandan al resto de la sociedad. Es el ejemplo que le mandan, por ejemplo, a un montón de empresarios cobardes que por miedo no denuncian un montón de arbitrariedades que afectan sus intereses. Por cierto, muchos de ellos antes eran muy beligerantes defendiendo las libertades y la democracia. Y ahora sale el nuevo presidente de la ANEP, José Luis Saca, diciendo que están a la orden del actual gobierno, ¿verdad? Usted ordena. Empresarios que antes se rasgaban las vestiduras y se daban golpes de pecho por la libertad y por la democracia. Y yo creo que son la antítesis de estos empresarios cobardes, los estudiantes de Sensuntepeque. Los estudiantes de Sensunte son un ejemplo para los transportistas, que ahí están al borde de la quiebra porque no les pagan a tiempo el subsidio, pero por miedo se callan. Y así podemos mencionar otros sectores, ¿verdad?, que están aguantando y prefieren callarse. Muchos empleados públicos, trabajadores del gobierno que son objeto de malos tratos, de vigilancia dentro de las instituciones del Estado, prefieren callarse, ¿verdad?
Creo que el ejemplo de los estudiantes, y ya hubo otros estudiantes antes. Aguachapán. En Aguachapán pasó bastante desapercibida también una movilización en Aguachapán de estudiantes y de padres y madres de familia por el despido de la directora del instituto, Alejandro de Humboldt, creo que era. Entonces creo yo que esos son los ejemplos. Esta sociedad salvadoreña tiene que plantearse esa disyuntiva. O seguimos callados, ¿verdad? Y cada vez vamos a ir perdiendo menos derechos y cada vez este país va a ir cayendo en una situación de mayores retrocesos, o al final la gente hable y que hablen todos al mismo tiempo, porque de esa manera van a evitar que haya una escalada represiva. Si van unos y después otros y otros, al que vaya saliendo le van a ir volando la cabeza, para usar una metáfora. Pero si es toda la sociedad y todos los sectores los que deciden expresarse, decir el silencio ya no más y ahora nos vamos a expresar, pues entonces la cosa se puede empezar a revertir. De lo contrario, El Salvador se va a ir sumergiendo en una situación ya no solo de falta de institucionalidad, ya no solo de políticas públicas abiertamente sesgadas a favor de los intereses de los grandes oligarcas de este país, en detrimento de los sectores populares, de las capas medias, si todavía hay clase media, ¿verdad? En este país precarizado, cada vez la gente de clase media pasan a engrosar las filas de los pobres. Entonces, sino que también vamos a tener un país en una situación de cada vez más temor y de cada vez más donde todo el mundo se va a replegar en un silencio que va a ir empeorando sus condiciones de vida, porque en la medida en que están en silencio, no reclaman, no hacen demandas, y entonces el Estado no se ve obligado a actuar de manera proactiva en función de esas necesidades y demandas que tiene la población, ¿verdad? En estos audios que se han filtrado en Honduras, el caso del Honduras Gay, si alguien puede buscar información sobre eso, se han filtrado una serie de audios, pláticas entre el expresidente Juan Orlando Hernández con el actual presidente Nasri Asfura y con el presidente del Congreso, un tipo de apellido Zambrano, donde Juan Orlando Hernández le dice al presidente del Congreso: si tiene que reprimir, reprima, no tenga compasión. Si la gente le dice hay que oprimirla cada vez más, y si tiene que haber sangre, que haya sangre, le dice Juan Orlando Hernández en una conversación al presidente del Congreso. Yo le pregunto así como dice Juan Orlando Hernández, piensa mucha de la gente que nos gobierna. Es decir, esa es la filosofía de la derecha, de la extrema derecha, de oprimir a la población lo más posible, porque entonces la va a mantener callada y silenciada. Entonces creo yo que la sociedad tiene que resolver ese dilema. ¿Va a seguir callada o en algún momento va a decidir expresarse? Entonces, prácticamente la libertad de expresión en El Salvador está desaparecida. ¿O son muy pocos los que tienen libertades? Bueno, hay expresiones que sobreviven al filo de la navaja. Espacios como el suyo, ¿verdad? Que resisten y que se empeñan en dar voz. Es lo que queda de la libertad de expresión, ¿no? Gente que tiene la valentía, la gente que marchó el 1 de mayo. La marcha del 1 de mayo es un acto de valentía. Gente que, desafiando el clima de miedo, la amenaza del régimen de excepción, todo, decidió marchar, ¿verdad? Entonces, son las expresiones que quedan de libertad de expresión. Algunos medios, espacios en redes sociales, gente que por su cuenta tiene la valentía de expresarse, y la gente que se manifiesta como los del 1 de mayo, ¿verdad? Pero se corre el riesgo de que si no hay una reacción de toda la sociedad,
estos sectores minoritarios que todavía se expresan pueden ser objeto de una escalada represiva mayor. No olvidemos que estamos en el mes de mayo, que hace un año hubo una escalada represiva. ¿Se acuerda usted? Empezó con la captura de los transportistas, que para resolver un problema de imagen que tenía el gobierno por el desastre que tenían en Los Chorros, pusieron el transporte gratis y metieron presos a varios empresarios del transporte colectivo acusados de no cumplir con la orden del transporte gratis. Uno de ellos incluso murió. El de Santa Ana, de la 6 Bus de Santa Ana, murió en manos del Estado. Luego vino la captura de la gente de la cooperativa El Bosque. Gente que se expresó de manera pacífica. Iban a pedirle al presidente que los ayudara. Fíjense, ni siquiera iban en una función de protesta, de reclamo, sino que de pedirle ayuda. Seguramente mucha de esa gente era simpatizante del presidente. Iba a pedirle ayuda, que él intermediara para que no los echara. Y mire la respuesta del gobierno, que incluyó la detención de José Ángel Pérez, el presidente de la cooperativa, y de Alejandro Enríquez, el abogado ambientalista que los acompañaba. Después vino la captura de Ruth López, que agarran a Ruth, ¿verdad?, claramente como una represalia por su actitud de denunciar las injusticias, la falta de transparencia, la corrupción, acompañar a víctimas de las pandillas y a denunciar violaciones de derechos humanos de gente inocente en el marco del régimen de excepción. Capturada Ruth a las 11 de la noche en su casa. Y luego vino la aprobación de la ley de agentes extranjeros, que ya hemos dicho desde el punto de vista comunicacional podemos definirla como una ley mordaza, como una ley de censura, porque están castigando a las organizaciones por lo que dicen, por lo que hacen, ¿verdad? Entonces, con esa ley se termina de cerrar lo que se llama el espacio cívico. El espacio cívico es como este espacio imaginado donde se ejercen todos estos derechos de expresión, de participación, de organización. Entonces, un año después, no deberíamos descartar que haya una nueva oleada represiva. Por eso yo creo que toda la sociedad es la que tiene que reaccionar. Ya no dejar solo a los periodistas, solo a la gente de las organizaciones, solo a los sindicalistas, solo a los analistas críticos, sino que esta sociedad tiene que reaccionar, porque si no, puede haber una oleada represiva. Yo no descarto esa posibilidad. Que en este mes de mayo reactiven listas que tienen de gente a detener, o que llegado el 1 de junio, que va a ser la fecha del aniversario del segundo año del gobierno inconstitucional, ¿verdad?, que comenzó en el 2024. Entonces, los problemas de libertad de expresión son de toda la sociedad y toda la sociedad es la que debe reaccionar. Bueno, voy a hacer una nueva pausa. Leonel Herrera, periodista, está con nosotros en No sé, piénsalo. Gracias por continuar con nosotros. Estamos en Mix de Medio, en redes sociales, así nos puede buscar. Radio La RR, al igual que nos puede buscar como Agape TV Canal 8 en nuestra señal abierta. No necesita de ningún cable para vernos. Somos señal abierta. Llegamos hasta el último rincón de El Salvador, la señal del Canal 8. El programa se llama No sé, piénsalo, todos los miércoles a las 8, acá en el 8. El periodista Leonel Herrera nos acompaña en esta oportunidad. Un gobierno que se ha caracterizado en El Salvador por comunicar, por mucha publicidad, por relaciones públicas, por muchas luces, por muchos spots, renders, utilización de inteligencia artificial, las redes sociales en primera instancia, pero está colocado en los últimos lugares de libertad de expresión. ¿Cómo es este contraste, Leonel? Sí, es irónico. O sea, un régimen que es tan comunicacional. Se criticó mucho al gobierno de Salvador Sánchez Serén porque no comunicaba. Porque no comunicaba.
y este demasiado comunista. O sea, Sí. hemos tenido en dos periodos los extremos. Sí, incluso hay algunos análisis, yo me adhiero a algunas de esas tesis, que una de las razones por las que los gobiernos del FMLN caen es porque no supieron comunicar muchas cosas buenas, muchas cosas positivas que hicieron. Hicieron cosas malas también, pero hubo cosas positivas, hubo obra social y hubo cosas que no se supieron comunicar, ¿verdad? Entonces, cosas que se hicieron y no se comunicaron, y ahora usted tiene lo contrario, cosas que se comunican y no se hacen, ¿verdad? Aquí es irónico que hay cosas que alguna gente cree que están hechas porque vio el anuncio. Es decir, esta gente que nos gobierna son tan eficientes para la propaganda que tienen esa capacidad de hacer creer sobre cosas que no existen, ¿verdad? Entonces, pero vamos a esa ironía que usted bien plantea. Es decir, ¿cómo es que un gobierno comunicacional tan obsesionado por la comunicación está en los niveles más bajos de libertad de expresión? Tiene que ver con el tipo de comunicación. Es decir, a este gobierno lo que aplica es una comunicación unidireccional, ¿verdad? Es un monólogo. Solo viene de allá para acá, ¿verdad? Cadenas nacionales, órdenes de reformar la Constitución por Twitter, ¿verdad? Como la última de la reforma para cambiar la elección del TSE y para las candidaturas a diputados del exterior. Impresionante, en tweet a los diputados: quiero que modifiquen la Constitución. Amén, presidente, la modificamos. Entonces es una comunicación unidireccional, vertical del régimen. El régimen habla, el vocero principal del régimen, una vocería concentrada además. Ni siquiera es un régimen que se caracteriza por democratizar la palabra entre sus mismos actores, sino que es tan antidemocrática esa comunicación que se concentra en un vocero único. Y todos los demás también callados, censurados, o solo hablan cuando les dicen que hay que hablar y lo que tienen que decir, ¿va? Se sabe que a los diputados a la asamblea les llevan escrito la intervención que van a hacer y a veces ni leen bien, ¿va? Incluso leyéndose. Entonces, no es una comunicación dialógica, o sea, no es un gobierno que dialoga con la sociedad, ¿verdad? Que escucha. Un régimen democrático, ¿verdad? Acaba de morir Jürgen Habermas en Alemania, que es uno de los precursores de esta idea del diálogo y de la democracia deliberativa. Es decir, un gobierno democrático promueve diálogo con la sociedad, escucha a la sociedad. ¿Usted cuándo ha visto este gobierno reunido con los académicos, con los expertos, para escuchar? Este presidente solo se reúne con youtubers, ¿verdad? Y ¿cuándo lo ha visto en un diálogo con los medioambientalistas para discutir la problemática ambiental del Salvador? No, aquí le va a la minería. ¿Qué es eso? Es unidireccional. Entonces es una comunicación unidireccional, es una comunicación vertical, es una comunicación impuesta del Estado a la sociedad. Entonces un Estado democrático lo que procura es una comunicación dialógica, escucha a la sociedad, promueve el diálogo. Pero lo que hay aquí es además de esta verticalidad y esta unidireccionalidad, lo que hay es un clima de ataque y de confrontación, ¿verdad? Discursos de odio contra el que opina diferente. Entonces, desde este punto de vista de la democracia deliberativa que debería existir en una sociedad, como decía Habermas, aquí ni siquiera estamos en el 2.5. Aquí estamos en el 0, en el menos, a saber cuánto, ¿verdad? Porque no hay un diálogo social. Me llamó mucho la atención cuando usted mencionaba que aún los mismos funcionarios, diputados del partido oficialista también tienen restricciones. Sí. También ¿Cómo ellos se le llama víctimas. esto? También ellos son víctimas. Es decir, ¿Y quién es libre aquí entonces? ¿verdad? Los diputados, por ejemplo,
son victimarios y víctimas a la vez. ¿Por qué son victimarios los diputados de Nuevas Ideas? Bueno, porque ellos aprueban leyes que generan censura, que generan temor y otras condiciones para la autocensura. Ellos han apoyado la ley de agentes extranjeros, por ejemplo. Pero también son víctimas porque ellos los callan. Si cuando desde Casa Presidencial consideran que los diputados no hablen, porque si hablen van a empeorar no solo su imagen, sino que también la del gobierno, los mandan a callar. ¿Y qué es eso? Que les lleven escrito lo que van a decir. Los funcionarios que no dan entrevistas son víctimas también. Es decir, los propios actores del régimen que impone miedo a la sociedad y que impone censura, también ellos tienen miedo. El padre Juan Vicente Chopin, en uno de sus últimos análisis, dijo eso. Somos una sociedad prácticamente de miedo, donde todos tienen miedo. Hasta los que tienen el poder tienen miedo de perderlo, ¿verdad? Yo imagino que a los gobernantes les da pánico que la sociedad empiece a informarse. Yo digo que ahora que han visto a estos estudiantes de Sensuntepec, alguna preocupación tienen. ¡Ey! Y si empiezan todos los estudiantes de todos los institutos y todas las escuelas a reclamar, tienen temor de que haya una reacción desasipotada. Tienen temor de que esa generación a la que ellos creen que la van domesticando bien, esa generación puede ser la que se levante contra ellos en el futuro. Entonces me imagino que tienen miedo cuando miran eso, ¿verdad? Cuando ven que a pesar de todo el temor haya gente que siempre va a las marchas, tienen miedo y por eso mandan infiltrados a hacer desorden para darle comidilla a todo el aparato de desinformación que tienen. Entonces también los poderosos tienen miedo de perder el poder porque van a perder la impunidad y entonces pueden que llegue el momento que tengan que rendir cuentas por todas las arbitrariedades, por todos los abusos que han cometido, incluidos crímenes de lesa humanidad, ¿verdad? Por el informe que hay de las Naciones Unidas. Entonces, bueno, es una sociedad con miedo. Entonces, bueno, ¿quién no tiene miedo? Entonces, cuando usted me dice, entonces, ¿quién es libre? Bueno, lo mismo pudiéramos decir, ¿y quién no tiene miedo? Bueno, todos tienen miedo. Lo que pasa que algunos, ¿verdad? No se han dejado paralizar por el miedo. Igual en la libertad. ¿Quiénes tienen libertad? Bueno, todos son objeto de persecución y de alguna restricción o de alguna amenaza. Pero algunos deciden sobreponerse a eso y se expresan. Los estudiantes, para mí los estudiantes lo dicen de una manera tan clara. Dicen, nos hemos hecho de valor para venir a denunciar que despidieron a los profes. Nos hemos hecho de valor. No debería ser de valientes expresarse. Es un derecho de todo el mundo, pero en este contexto hay que llenarse de valor. Y luego dicen, esperamos que no nos vayan a incriminar por lo que estamos haciendo. Ellos saben que hay un contexto criminalizador, hostil, represivo. Entonces, ¿quiénes tienen libertad? Bueno, los que se imponen sobre el miedo y tratan de ejercerla, pero están al borde de tener una represalia mucho mayor. Entonces, es un contexto, ¿verdad? Complicado, de miedo, de censura, que la sociedad tiene que buscar una manera de revertirlo. Bueno, voy a hacer una última pausa y ya veremos con la parte final con el periodista Leonel Herrera. Bueno, llegamos a la parte final con Leonel Herrera. Qué buena plática, abarcando diferentes tópicos en el que todos cabemos en esto que hemos hablado. Quisiera cerrar. Muy poco nos queda, 2-3 minutos, Leonel. Para el periodismo, que todavía existe, muy poco, una gran cantidad afuera del país, ¿se puede considerar al periodismo enemigo? Tal cual lo dice el presidente de su discurso del 1 de junio de 2024. Fíjese que es interesante. Yo estaba releyendo hace unos días algunos escritos de Roque Dalton.
Y Roque Dalton en los años 70, él decía, el régimen decía, a los poetas, decía él, nos ve de tres maneras. A unos los ve como sirvientes, a otros los ve como payasos y a otros como enemigos. Entonces, claro, él era uno de los que era visto como enemigo. A los que le hacían el juego a la dictadura, esos eran los payasos. Y a los propagandistas, poetas propagandistas, esos eran los sirvientes. Entonces, es una situación parecida. Creo que el régimen ve así a los periodistas. A algunos, a los que le hacen propaganda, los ve como sirvientes. Y periodistas y también analistas y influenciadores y todo, ¿verdad? A los que se ponen entre blanco y negro, ¿verdad? Que no quieren, que son objetivos, que no son ni críticos ni propagandistas. Esos son payasos porque al régimen le da risa. Son el chiste del rey. Y a los periodistas que deciden ejercer el rol crítico que les corresponde y a los analistas, el régimen los ve como enemigos. O sea, mire cómo la misma historia de hace 50 años. Hace 50 años el régimen esa actitud tenía. Este es sirviente, este me da risa y este es enemigo. Entonces, ahora con los periodistas es parecido. Entonces, es decir, los regímenes autoritarios no cambian sus perspectivas. Entonces el periodismo, los regímenes autoritarios ven siempre en el periodismo una amenaza. Porque el periodismo tiene una condición de contrapoder, de fiscalizar al poder. Pulitzer, el fundador del periodismo estadounidense, decía que el periodismo tiene tres funciones: defender la democracia y la reforma, denunciar las injusticias y combatir a los demagogos. Entonces, bueno, los regímenes autoritarios ven ese rol con desprecio y lo ven como adverso. Lorenzo Gómez decía que el periodismo tiene la función de darle a la ciudadanía la información que necesita para entender su realidad y transformarla. Entonces los regímenes autoritarios tienen temor de que la gente tenga la información real de lo que está pasando. Y por eso entonces convierten en enemigos a los periodistas. Para mí, ese es un error. Es decir, unos gobernantes sensatos, serios, respetarían el rol del periodismo, ¿verdad? El periodismo es necesario en una sociedad. Entonces ellos se dedicarían a lo suyo, a resolver los problemas de la gente, porque para eso los eligieron, y dejar que el periodismo haga su rol. Si el periodismo señala un problema, ¿cuál sería la solución? Resolver el problema, para que estos periodistas no vuelvan a hablar de eso. Lo resuelvo. Y de paso la gente me acepta y yo voy a tener votos. ¿Por qué la alternativa tiene que ser reprimir al periodista? Meter preso al periodista o amenazar al periodista o ponerlos en listas de posibles capturados a los periodistas o de hacer que el medio de ese periodista cierre. Es decir, yo apelo a ese mínimo de sensatez, ¿verdad?, que debería existir. Y dejar que el periodismo siga contando la realidad. Porque al final es eso, contarla, decía en una entrevista de ayer, contar la historia completa, ¿verdad? Los autócratas detestan al periodismo porque los autócratas les gusta contar solo la parte de la historia que les conviene. Y el periodismo tiene que contar la historia completa. Pongamos un ejemplo, en la seguridad. Al gobierno le interesa contar la historia de marzo de 2022 para acá, cuando lanza una ofensiva antipandillas y desbarató a las pandillas. Terminamos con las pandillas y somos el país más seguro. Esa es la historia. ¿Qué es lo que les molesta? Cuando el periodismo cuenta qué pasó antes de marzo de 2022. Desde que Bukele era alcalde de San Salvador.
todas las negociaciones y pactos mafiosos con las pandillas. Pacto que se quiebra en marzo del 22 y es donde empieza el régimen de excepción. Entonces, al gobierno le interesa solo contar lo de 2022 para acá, pero el periodismo tiene que contar todo. Que antes de eso hubo negociaciones, y no solo del gobierno Bukele, sino que de otros gobiernos también con las pandillas, ¿verdad? O otro ejemplo, al gobierno le interesa la historia de que desbarató a las pandillas y somos el país más seguro, pero también el periodismo tiene que contar que en esa ofensiva contra las pandillas también se han cometido errores, se han cometido violaciones de derechos a personas inocentes y se han cometido crímenes de lesa humanidad como lo dice la ONU. Entonces yo creo que dejen yo el llamado que le hago a los gobernantes, mi demanda es a que dejen que el periodismo cumpla su rol, dejen que el periodismo cuente la historia completa sobre lo que está pasando y ellos dedíquense a resolver los problemas. Han resuelto lo de la seguridad, lo pongo entre comillas por razones obvias, ¿verdad? Porque ha implicado retrocesos democráticos. Bueno, ahora resuelvan el problema de la economía, resuelvan el problema de la vivienda, resuelvan el problema del deterioro ambiental, resuelvan el problema del endeudamiento público. Dedíquense a eso y nosotros vamos a hacer el periodismo y vamos a analizar la realidad, qué es lo que nos corresponde. Cada quien que se dedique a lo suyo. Muchas gracias, Leonel. Gracias a usted, Francisco, y a toda la audiencia. A ustedes, muchas gracias por habernos acompañado en interesante plática con Leonel Herrera. Espero de que usted se coloque en alguno de esos puntos en los que hemos conversado en esta noche de No sé, piénsalo. Soy Francisco Gómez, muchas gracias por habernos acompañado. El próximo miércoles los espero por acá en No sé, piénsalo.